Cuando tú haces las cosas de forma genuina, de forma auténtica, tu voz no la va a tener nadie más que tú. Sí. Y entonces tú vas a tener un diferenciador que va a conectar con alguien. Somos millones y todo el mundo te lo dice. El sol sale para todos y mis oscuridades son dolorosas y muy dolorosas. Yo creo que me imagino que para todos son dolorosas y cuando es la tuya es la peor. O es la más fuerte o es la más grande y de repente volteas y dices la tuya ni es la peor, ni es la más fuerte, ni es la más grande. Y trabaja con lo que hay. Esto es lo que tienes y con lo que tienes, ¿qué quieres hacer? Aviéntate. Ese es el paso número 1. Aviéntate con una conciencia, ¿no?, de los riesgos que tienes enfrente. Y tú tomas la decisión si estás en un buen momento para correr esos riesgos. Y si no, no significa que pares el proyecto. Simplemente cambia las circunstancias. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de su podcast A Nadie Más Le Importa. Quiero aprovechar este breve espacio para darles otra vez las gracias por seguir compartiendo y suscribiéndose a este canal, un canal que habla de procesos. Recuerden que todos los martes hay un nuevo episodio en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Y nos pueden seguir en nuestras redes alternas. Y bueno, al grano, vamos a hablar un poquito de la invitada de hoy. Estoy muy contento y quiero dar las gracias a Eli Martínez, que me recomendó. Dice, tienes que entrevistarla. Es una tipaza, tiene mucho que compartir y platicar. Y bueno, nuestra invitada del día de hoy es comunicóloga, es tocaya de carrera, igual que yo, y tiene una maestría en administración pública y ha trabajado en el sector público y privado. Y es empresaria. Tiene una larga trayectoria en el mundo de la comunicación. Le encanta conectar y transmitir en cualquier ámbito. Y tiene un podcast que también los invito a suscribirse, que se llama ¿Y ahora cómo se le hace? Un espacio donde comparte experiencias, aprendizajes y herramientas para inspirar y motivar. Y bueno, le doy la bienvenida a nuestra invitada, Alejandra González Tostado. ¿Cómo estás? Muy bien, David. Muy contenta y muy agradecida por la invitación a tu podcast. Y a mi Eli adorada, ¿qué te digo? Es una mujer que en este proyecto ha abierto muchísimo las puertas. Entonces, pues coincidimos con alguien maravilloso en esta vida que es Eli Martínez. Claro, conectar, le mandamos un saludo. Y que le mandamos un beso enorme. Exacto, una joya de persona. Y bueno, como todos los podcasts, me gustaría empezar por el principio. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde ocurrió esto? Pues mira, mi infancia, yo nací en la Ciudad de México, David. Yo nací en la Ciudad de México. Mis padres, los dos, son de familias de Jalisco, de los Altos de Jalisco. Familia paterna de San Miguel el Alto, Jalisco, y la materna de Jalostotitlán. Y bueno, pero mis padres se conocen en Ciudad de México. Yo nazco en Ciudad de México. Y a los 14 años me vengo a vivir a Querétaro por un rancho que compra mi padre junto con sus hermanos. Y bueno, si me preguntas de mi infancia... ¿Tuviste hermanos? Sí, claro, soy la mayor de 3 hermanos. Después de mí es una hermana, María José, que tiene 2 años menos que yo hoy tengo 56. Y luego está Antonio, que es el menor, que tiene 50 años. Ok. ¿Y tú eras la inquieta o cómo eras? ¿No? Fíjate que yo creo que sí, desde niña. La historia platica que yo era como la inquieta, la amiguera. Acabo de estar recibiendo en mi casa a 2 amigas de cuando yo tenía 5 años de primaria. Para mí el tener amigos, el tener red de apoyo ha sido una prioridad muy importante, fíjate, en mi historia. Y el tener contactos conocidos. Me gusta muchísimo estar en contacto con la gente. Y mi infancia fue así. Así, igual, era pues una persona amiguera, ¿no? Platica mi madre que cuando llegábamos al kinder, yo salía y ya era mamá de 5 pollitos alrededor de mí, ¿verdad? Entonces, bueno, es como una infancia muy bonita, con la carga de ser la mayor, ¿no? Porque ahora lo entiendo, antes era como, tú eres la mayor y eres el ejemplo, y esa parte como que ya es incómoda, ¿no? Pero una infancia muy bonita, con todas los atributos, ¿no?, que puede tener una infancia
en paz, bonita. Y aquellas infancias en el distrito que salías todavía a jugar a la calle y todo eso. Fíjate que a mí no me tocó tanto eso todavía porque pues yo me vengo a Querétaro de 14 años y en mi infancia como tal éramos tantos primos. Imagínate que de cada familia, mi mamá es la 13ª y mi papá también el 9 de 13, o sea, tenía una familia como muy numerosa, ¿sabes? Entonces, eso de salir a las calles yo no lo recuerdo como tal. Tengo otras historias. Sí, caminar sola. O sea, yo me acuerdo perfecto de haberme trasladado hasta en un transporte público, ¿eh? Te estoy hablando de antes de los 14 años para ir a ver a una prima. Yo vivía en Coyoacán y ella vivía en el sur. Y bueno, o sea, como yo sí me acuerdo haber estado caminando las calles de la Ciudad de México sola, sin ningún conflicto y sin ningún temor. Perfecto. Sí, esos tiempos ya se fueron, pero nos tocó vivirlo. Sí, claro. Y llegaste entonces a Querétaro con 14 años, otro Querétaro, me imagino. ¿Y cómo fue esta etapa en tu vida? Fíjate que fue una etapa difícil, David, porque además en aquella época yo llegué antes del temblor. La sociedad en Querétaro era una sociedad muy cerrada. Sin embargo, te quiero decir que al correr de los meses, pues la gente empezó a tener una apertura padre. Te digo que a mí me encanta el relacionarme con la gente y entonces empecé a armar un grupo de amigas que hasta la fecha, hoy siguen siendo mis amigas, ¿no? Yo llegué a la secundaria y estudio aquí también la preparatoria y después de ahí ya me voy a la universidad. Y estudio en una universidad que, bueno, ya se convertía en un poquito más cosmopolita, ¿no? Venía gente de Ciudad de México y tal, pero sí en un principio fue un tema difícil, porque además yo venía de una escuela en México de puras niñas, llego a Querétaro, entro a una escuela mixta, ¿no? Entonces la verdad es que yo estaba muy contenta en donde estaba en Ciudad de México. Entonces el cambio no fue un cambio sencillo. Una transición complicada. Sí, muy complicada, pero muy complicada, o sea... Realmente aprendo aunque sí yo era muy alegona con mis papás de que yo me quería regresar a Ciudad de México, te puedo decir que soy alguien que aprende a fluir con el tiempo, a adaptarse y no nada más adaptarse, sino pues realmente a disfrutar y a aprovechar los beneficios. Y hoy te puedo decir que amo Querétaro, amo la gente de Querétaro, amo las amistades que tengo en Querétaro y pues esa etapa ya pasó. Fue una de las grandes etapas de ¿y ahora cómo se le hace, no? Pues es un proceso, ¿no? Que se tiene que vivir, tienes que transitar y que no puede ser así un suspiro, ¿no? Así es. Oye, Ale, ¿y por qué estudiar comunicación? ¿De dónde vino? O sea, ¿fue difícil para ti la elección de carrera o no? Fíjate que en un principio como que yo me quería regresar a Ciudad de México, entonces yo elegí una carrera que no hubiera en Querétaro para regresarme, ¿sabes? Y no, mi padre en ese momento habló conmigo y me dijo, a ver, no hay manera, tú no te vas a ir de aquí hasta que no acabes la carrera, en caso de que te quieras mover. Y entonces, realmente yo siempre quise estudiar ciencias de la comunicación. Y pues en mi familia se trae, ¿sabes? En la sangre tengo muchos primos que están metidos en este tema de la comunicación. Me encanta la locución, amo ser locutora y cuando me tocó ser locutora en algunas ocasiones de mi vida, bueno, lo gozo muchísimo. Entonces, esa es la razón por la que ya decido entrar a ciencias de la comunicación. Yo creo que ya lo traemos en la sangre. Sí. ¿Y qué tal fue transitar en la carrera? Uy, no, la amé. La carrera la amé y todo el mundo me acuerdo que yo hacía muchos corajes porque decían que era la carrera de mientras me caso, ¿no? Hijo, no sabes la rabia que me daba. Y bueno... Oye, pero es que lo más chistoso es que sí, muchas amigas, literal, así fue, ¿eh? Sí, bueno, claro, porque además todo el mundo decía, bueno, es que es una carrera fácil, sales con un título, ¿no? Y yo decía, bueno, depende del punto de vista en el que lo veas, ¿verdad? Si realmente lo quieres en un proceso nada más para encontrar al marido, bueno, pues está bien, pero en mi caso que realmente soy una apasionada de cada cosa que hago, pues no, me daba mucho coraje escucharlo y no iba por ahí el asunto. Y bueno, pues te digo, la verdad es que fue una carrera que yo disfruté muchísimo, que como tal... no la he ejercido en todo, pero no en un tema al 100%, ¿no? O sea, en el ámbito que tú me digas, pues hoy tienes que saber comunicarte, ¿no? Sí, es la base. Y el hecho de que yo haya tenido todos estos estudios y que además el desenvolverme ante los medios, ante la televisión, ante la radio, también es algo que me gusta muchísimo, pues la disfruté. La disfruté y hoy, veme,
la sigo ejerciendo como tal. Y cuando terminaste la carrera, ¿qué visión tenías? O sea, ¿ya sabías muy bien hacia dónde o terminaste la carrera y dijiste, bueno, ¿y ahora qué viene, no? Y ahora, ¿cómo se le hace otra vez? A mí siempre me encantó ser locutora de radio. Es el medio que más me gusta. Creo que es el medio que te da toda esta magia y que la voz puede decir mucho, puede decir nada. Y bueno, cuando salgo de la carrera, me voy a Estados Unidos por unos meses, regreso y se da una oportunidad en una empresa aquí en Querétaro nuevamente. Y entonces, bueno, mi padre obviamente decía, a ver, inténtalo, vamos a ver. Y le dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Y sí, solo si me pagan lo que yo quiero ganar, entonces me quedo. Y bueno, resultó, eso se da, entro a esta empresa. En esta empresa conozco al que fue el padre de mis hijos. Pero antes de yo embarazarme, mi papá junto con su socio me invitan a formar parte del negocio. Y a mí me encanta también vender desde que yo era muy niña. Y bueno, este era un negocio donde era un negocio que era el área de ventas. Es un negocio que yo amé por 35 años. Es un negocio que siempre voy a querer, que lo terminé apenas hace un año. Y que a raíz de ahí empieza mi vida en empresa, ¿sabes? Yo arranco con esta empresa, con esta compañía, haciéndolo yo de la mano con ellos. Y después de eso, pues ya empiezo a desarrollarme más en el mundo empresarial que en el mundo de la comunicación como tal, sin dejar nunca de aplicar pues todo lo que hice en mi carrera para llevar a cabo mis negocios y mis empresas, ¿no? ¿Y cómo fue para ti, como mujer, en esa época, meterte al mundo empresarial? ¿Fue complicado o fue fácil? No, a ver, haber entrado al mundo empresarial en aquel momento, al mundo del negocio, del comercio y como tal, la verdad es que no, esa parte no fue complicada porque pues finalmente ahí caminabas tú sola, no tocabas a nadie, no te involucrabas con nadie. Aquí la primer frustración a la que me enfrento con un tema de la mujer y del hombre es cuando en aquel momento el hoy gobernador era presidente de la Cámara, me invita a formar parte de su consejo y estando en el consejo me propongo de presidenta y iba a ser la primer presidenta mujer, no nada más en la Cámara de Comercio, sino primer mujer en un tema de cámaras empresariales importante en el Estado. Y ahí sí te puedo decir, bueno, ardió Troya. No. Los señores, para ellos era, esto es imposible, ¿no? O sea, no hay manera de que esto suceda. Este es un mundo de hombres y bueno, de levantar falsos y de hacer cosas. Y yo ignoré todo lo que pasaba a mi alrededor. Me enfoqué en mi proyecto. Me acerqué, fíjate nada más, a los expresidentes, David. Y los expresidentes me apoyaron. Dijeron, tu proyecto va, se ve genuino, completamente alcanzable, aterrizado, y lo logramos. Y entonces llego a la presidencia de la Cámara. Y bueno, fue una historia hermosísima, la verdad, porque bueno, se convierte en un parteaguas de tu historia y estando aquí empiezo a armar proyectos también de empresa con algunos compañeros de la carrera, empecé a buscar inversión para algunos proyectos que hoy son proyectos muy importantes en la historia de mi vida y entonces empiezo a hacer esta mezcla, ¿sabes? De estar en una cámara empresarial con todo este mundo también de empresa y sí te puedo decir que pasé momentos de ¿y ahora cómo se le hace para poder enfrentar esta situación? ¿No? O sea, ¿cómo se le hace? ¿Qué les pasa? O sea, ¿por qué tanta agresión? ¿No? Y hoy entiendes que pues la fuerza, el poder para el hombre es algo pues con mucha más sensibilidad que para la mujer en muchos momentos. A mí me choca generalizar, no se puede generalizar. Pero sí te puedo decir que, bueno, para el poder masculino es por mucho más, a lo mejor por la fuerza, por lo que tú quieras, eso hay que preguntárselo bien a Eli, pues es un tema verdaderamente complicado. Y entonces yo empiezo con calma. Sí, creo que es biológicamente. Yo creo que sí. Este instinto de cazador. Exacto. Cada vez va más para abajo, ¿no? Pero... Pues mira,
mira, ojalá que no vaya para abajo, porque yo te voy a decir, yo siempre he pensado que la mujer es mujer, que el hombre es hombre y que los dos estamos para complementarnos, no para estarnos peleando. Eso se me hace terrible. Hoy por hoy creo que hay muchas cosas que se tienen que emparejar, que se tienen que hacer en un tema de equidad del hombre y la mujer, los temas de los sueldos, los temas de... Corresponsabilidad, ¿no? Y Claro, equilibrio. de corresponsabilidad. O sea, hay muchas cosas. Hoy me encanta ver cómo trabajan juntos en muchas cosas también la pareja. O sea, hay muchos cambios a favor, sin embargo hay otros que creo que se están radicalizando y que también se está perdiendo mucha de la magia de esto de que el hombre sea el hombre, la mujer la mujer. Y bueno, pero estos son temas totalmente aparte que podríamos platicar de ello, Pero ¿no? sí te tocó vivir esta, durísimo, no esta sabes. realidad, este entorno diferente, ¿no? Durísimo. O sea, no medio duro, durísimo. ¿Has visto Mad Men? ¿La ¿No lo serie? he visto? No. Pues haz de cuenta el mundo, yo así a veces digo, pues haz de cuenta mundo Mad Men, ¿no? Que pues así era súper machista. Sí, bueno, no, acá de veras Y, estaban muy y enojados. desde una óptica, este es territorio de hombres, ¿no? Claro. Te digo, te comparto algo brevemente. Sí entiendo eso porque cuando yo empecé a ir a las clases de estimulación temprana con mi hijo chiquito, las mujeres se ponen así. Como era el único hombre, voltean, ¿qué haces aquí? Claro. Aplica igual, ¿eh? Sí, claro. Te lo prometo. Claro. Entonces, sí entiendo cómo te sentías y haber sido muy duro. No, claro que aplica igual. O sea, a ver, finalmente lo único que yo decía es, a ver, el club de Toby se acabó. Y desde el presidente que estaba, que el hoy gobernador aquí en Querétaro, fue un hombre que decidió incluir a la mujer en cada una de sus etapas. O sea, buscó un consejo en donde hubiera un alto porcentaje de mujeres, al grado de que cuando yo le dije, levanté la mano, me dijo, pero por supuesto, venga, ¿no? Entonces, bueno, fue un camino que yo realmente como que no comprendí con la dimensión que era hasta que lo viví. Y bueno, pasamos la prueba, llegamos. La verdad es que pues es una cámara que en su momento tenía una gran trayectoria y la sigue teniendo. Y bueno, de ahí empezamos a caminar en varios rubros, ¿no? Entonces, de ahí me invita un gobernador a formar parte de su gobierno, haciendo un proyecto totalmente nuevo, reportándole directamente a él. Y fue también un proyecto precioso en donde nunca dejé de seguir haciendo empresa de la mano de trabajar con un gobernador en un gobierno durante todo el sexenio. Y de ahí, bueno, pues ya. ¿Cuántos años fue ese proceso entre lo de la Cámara y luego en...? Mira, yo estuve presidiendo la Cámara, yo me reelegí, estuve 2 años. Y de ahí me fui al gobierno, estuve todo el sexenio con el gobernador. Y después de ahí... presido el Sistema Estatal Anticorrupción, que en su momento fue un consejo que tuvo mucha fuerza a nivel nacional. Yo presido el del estado de Querétaro. Y también un tema muy interesante, fue un proceso de 1 año, pero siempre sin dejar mi vida empresarial vigente, ¿sabes? Siempre viendo qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer, de la mano con estas funciones. Y entonces, eso yo creo que me ha ayudado muchísimo pues a tener una fortaleza, ¿no? De conocer ahora sí que los dos mundos, con sus sombras y con sus oscuros y con sus luces, y poder tener una claridad de muchas cosas, como que vas entendiendo diferentes escenarios, ¿sabes? Ya los ves con otros ojos cuando estás dentro, David. Y por ejemplo, en este proceso, ¿qué fue el aprendizaje más importante cuando ya entraste y tuviste que sortear todas estas adversidades? ¿Cuál fue el aprendizaje más interesante? Como mujer y como empresaria, pues en todo en este vaivén. Pues mira, lo que pasa es que las adversidades han sido muchas, ¿no? O sea, te podría contar varias. Una es esta, el haberme enfrentado a un grupo de hombres que verdaderamente les era muy complicado el aceptar que una mujer pudiera presidir una cámara de comercio. Y al final del camino, hoy los veo con mucho cariño, con mucho respeto, entendiendo las etapas, ¿sabes? Entendiendo las etapas. Y bueno, también después me divorcio, tengo 2 hijos, me tocó pues sacar adelante gran parte de esta historia, ¿no? ¿Te volviste a encontrar en este punto de y ahora cómo se la hace? Sí, claro, por supuesto.
Por supuesto. Además, bueno, te digo que tengo 2 hijos y es distinto cuando lo vives estando divorciada que estando en pareja, ¿no? Porque finalmente las broncas de la vida diaria, aunque su papá es un papá presente, bueno, pero finalmente en la vida diaria, pues los cocolazos me tocaban a mí, ¿no? O sea, el ver cómo sacabas adelante la historia. Y te puedo decir que hoy por hoy, ese fue otro de los procesos de ¿y ahora cómo se le hace? Yo creo que el primero fue cuando me vengo a Querétaro. El segundo se da cuando me enfrento a esta circunstancia donde no querían que yo llegara a la presidencia. La tercera se da, pues, sacar adelante a 2 chavos que hoy por hoy ya son papás, ¿no? Ya soy abuela. Y bueno, los resultados han sido como con mucha gratitud ante la vida, ¿sabes? Como decir, siempre cuando me encuentro en un proceso de angustia de ¿y ahora cómo se le hace? Te prometo que ha habido momentos en donde dices, wow, realmente ¿y ahora cómo se le hace? ¿No? El último fue cuando ya mis hijos volaron, ¿no? Ya me quedo yo sola y entonces, ¿cómo reinvento otra vez mi historia? Es esta parte de la que hablábamos antes de empezar el podcast, el dolor, ¿no? El dolor a dónde te lleva, ¿no? Porque no podemos, o sea, si queremos esquivar esta parte, pues va a regresar. Hay que trascender el dolor. Y hay que verlo de frente, ¿no? Hay que verlo de frente y decir, bueno, ya no quiero seguir en un proceso de tristezas y de melancolías y de recuerdos. No. Me queda mucha vida, ¿no? Me queda mucha vida y ahora, ¿cómo se le hace para poder reinventar mi historia? Y ahí es donde arranca este proyecto hace 3 años. En septiembre cumplo 3 años con este proyecto del podcast de ¿y ahora cómo se le hace? Y ha sido mágico. Mágico porque conozco por día a gente como tú, David. Me enfrento a situaciones de ilusión, de compartir. Hay gente que me escribe y me dice, la información me llegó en el momento adecuado, ¿sabes? Y entonces el hecho de ir compartiendo mi historia de la mano a jalar expertos a que platiquen qué es lo que se está viviendo en cada una de estas etapas de emoción y de experiencias y que te puedan ir dando estas respuestas ha sido un gran regalo de mi vida, la verdad. Es que estos proyectos tienen una salida muy emotiva, pero sobre todo se convierten, tú y yo lo sabemos como comunicólogos, sientes que estás aportando verdaderamente un contenido que deja algo en los demás, ¿no? Y ya cada persona selecciona con qué se queda, con qué no. Totalmente. Y eso te da como un bienestar genuino con respecto a pues, todo esto que vives y que has pasado. Y acabas de decir algo que creo que hace la diferencia, David, porque la competencia y más hoy en gente que está creando contenido, bueno, abren canales por segundo, ¿estás de acuerdo? En lo que tú y yo estamos aquí platicando, ya quién sabe cuántos canales se abrieron. Pero aquí lo que es interesante es que cuando tú haces las cosas de forma genuina, de forma auténtica, tu voz no la va a tener nadie más que tú. Sí. Y entonces tú vas a tener un diferenciador que va a conectar con alguien. Somos millones y todo el mundo te lo dice. El sol sale para todos y esa frase es una realidad. Entonces, cuando te das cuenta que esto es cierto y que dejas de ver la oscuridad y volteas a ver la luz, aunque sin duda siempre vuelven a llegar las oscuridades, eso no lo vamos a poder evitar nunca. No, porque somos lado A. Yo siempre he dicho que somos como un acetato. Lado A y lado B, ¿no? O sea, cualquier buen disco, poniendo un ejemplo, Pink Floyd, ¿no? Tiene lado A y lado B y eso somos. Entonces, en varias entrevistas, ¿cómo manejas tu lado oscuro? ¿Tienes un buen lado oscuro? No tengo un buen lado oscuro. Pero yo creo que nadie lo tiene. Bueno, hablo del mío. El mío no es bueno. Pero es que además, o sea, yo siempre he dicho, todo el mundo tenemos un lado oscuro, pero ¿es bueno? A veces es bueno. No por ponerle etiqueta de malo, sino ese lado oscuro te lleva... No, eso te iba a responder. A otros puertos. O sea, no es que sea bueno ni malo. ¿No? Realmente no es que sea bueno ni malo. Y es durísimo. O sea, aquí el punto está en que cuando entro en esa conciencia de que estoy en mi lado oscuro, pues empiezo a entender con toda claridad, obviamente con un apoyo y con una terapia increíble que yo siempre he recurrido a una terapia porque estoy totalmente convencida de que el simple hecho de que tú externes las cosas y que alguien que tenga la facultad y la preparación para poderte ayudarla a desbaratarla,
te da un esquema distinto, ¿no? Te da un ojo diferente para poder leer lo que tienes enfrente. Y entonces, esto es algo que he hecho siempre, pero sí mis obscuridades son dolorosas y muy dolorosas. Yo creo que, me imagino que para todos son dolorosas y cuando es la tuya es la peor. O es la más fuerte o es la más grande y de repente volteas y dices, la tuya ni es la peor, ni es la más fuerte, ni es la más grande. Y trabaja con lo que hay. Esto es lo que tienes y con lo que tienes, ¿qué quieres hacer? ¿No? Y entonces aquí es donde tiene que entrar tu facultad y tu voluntad, David. Sin voluntad no hay nada. Nada. Tiene que entrar tu voluntad a decir, ok, quiero salir de esta oscuridad, vamos a empezar a ver cómo puedo hacerlo, ¿no? ¿Cómo se le hace? Y ahora, ¿cómo se le hace? Y entonces... Pero para llegar a esa pregunta, perdón, Sí. es bien importante. Para llegar a esa pregunta es porque ya aceptaste que tienes un tema y te vas a hacer cargo de él. Si no, no hay manera, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque yo creo que las obscuridades, vaya, pueden llegar en un día, a lo mejor en 2 ocasiones. Claro, son más rapiditas, ¿no? Son cosas, que entras en un proceso de angustia y dices, tranquila, tranquila, ¿no? O sea, ya ves que está confirmado que el 90 o 90 y tantos % de tus malos pensamientos no suceden. Sí. No batallemos, hombre. Eli dice la loca de la casa, ¿no? ¡Exacto! Que se va y nos hace unas jugarretas tremendas. Y horribles, ¿eh? Porque además puedes caer en procesos de angustia o de desesperación o de... A ver, y esto, bueno, a mí me pasa todos los días. A La todos. loca entra de repente y no me gusta generalizar, por eso hablo siempre en primera persona, pero bueno, el loco entra todos los días. A mi casa entra todos los días. Y unos más grandes, otros más chiquitos. Y bueno, es estar simplemente caminando con esa loca, ¿sabes? Sí. O sea, es porque ni siquiera es rechazarla, ¿no? Porque además, bueno, el hecho de rechazarla lo que hace nada más es que te cause un impacto, pero internamente, pues no lo estás procesando. Cuando entiendes que eso es lo que hay y que tus pensamientos tienen una lógica y que es normal, porque además el ser humano está acostumbrado a tener más malos pensamientos que buenos pensamientos. Sí. Es más, lo que hay que hacer es ejercitar a tener mejores pensamientos. Es como ir al gimnasio y tienes toda la razón. Cuando tú empiezas como a erradicar sus pensamientos negativos y a como cancelarlos, sí, tu nivel de estrés y cortisol baja muchísimo y te empiezas a enfocar en otras cosas. Es Y mira, me puse a complicado, pero no investigar. imposible. Me puse a investigar, David, por qué pasaba eso. Y lo que entendí fue que el cuerpo es instintivo. Somos tan vulnerables que el cuerpo está preparado y el cerebro para defenderte Alerta. todo el tiempo. Esa es la razón por la que estamos más habituados a tener pensamientos negativos, porque entonces nos van manteniendo en alerta. Claro. Y entonces lo que hay que hacer es como el gimnasio. Sí. Trabajar para hacer conciencia y estar pensando en cosas bonitas, positivas, lo lindo, ¿no? Ahorita que yo venía para acá dije, qué padre, voy al podcast, ¿no? Vengo de estar haciendo otra actividad que estuvo linda, me paré al gimnasio, oye, wow, ¿no? O sea, me contaba en el caso de un chavo que se queda cuadrapléjico y que de lo que se acordaba era de cuando levantaba sus pies para bajar al piso. ¡Wow! Eso es. Una acción cotidiana que se Claro. puede perder en un suspiro, ¿no? Así es, en un suspiro. Oye, Ale, dentro de este proceso como empresaria, Ujú. ¿qué nos podrías compartir? Pues sí, como consejo, pero que muchas personas, sean hombres o mujeres, no suelen tomar en cuenta, ¿no? Hablábamos de las ventas. ¿Cuál crees que son como los principales pilares? Pues te vas a tropezar, obviamente, ¿no? En este mundo del emprendimiento, pero que debes de tomar en cuenta, pues, para que no haya tantas caídas. Bueno, mira, Que yo son creo inevitables, pero hay muchas personas que tienen unas caídas que dices, ¿por qué no viste esto, no? Mira, yo creo que todo puede suceder en la historia. O sea, no hay, y me queda muy claro que no hay una receta. Hay tips que te pueden ayudar simple y sencillamente a decir, oye, pues la experiencia, ¿no? A mí me dijo que. Paso número 1, que sin duda te atrevas. Primero que nada, aviéntate. Aviéntate. Ese es el paso número 1. Aviéntate con una conciencia, ¿no? De los riesgos que tienes enfrente. Y tú tomas la decisión, si estás en un buen momento,
para correr esos riesgos. Y si no, no significa que pares el proyecto, simplemente cambia las circunstancias. El abanico de oportunidades es cuando te dicen, oye, ¿por qué no abres tus rangos? Si los tienes muy cerrados, dentro del proyecto que estás armado, abre tus rangos. Oye, yo quiero crecer tanto, le voy a invertir tanto. Si es demasiado arriesgoso, baja tus rangos y di, voy a empezar con tanto, ¿no? Ese es el paso 1. El paso 2 es, la pena, David, no sirve para nada. A ver, hasta la misma palabra, la vergüenza, la pena. Es que a mí me da pena vender, me da vergüenza cobrar. A ver, por favor, hagamos un análisis de lo que estamos diciendo. ¿Pena de qué? Tú estás ofreciendo un producto, un servicio. Yo creo que sí hay tácticas que te lo hacen menos burdo en el sentido de que tú te puedes acercar a hacer esta venta. Y hoy hay tantas estrategias, con la inteligencia artificial ni te digo, sí, que tú te puedes acercar a vender de una manera más suave, buscando la necesidad, ¿no? No llegando con el producto. Hay 1000 formas de hacerlo. Aquí lo importante es quitarte la pena. La vergüenza no te lleva a ningún lado. La pena no te va a dar de comer. Y la vergüenza menos. Y cobrar, por Dios. Si te están comprando, pues tienes que cobrar. O sea, ¿dónde está? Son estas frases, David, en la historia de la vida que yo digo, ¿pero en qué momento? A mí no me causa ninguna pena ni vender ni cobrar. Ninguna. Si tú me estás comprando, bueno, padrísimo, me tienes que pagar. Claro, esto es un toma y daca. Pero también tengo negocios donde ofrezco servicios. Es lo mismo, ofrece un buen servicio, pero tú me tienes que pagar. Entonces, es como perderle también, el tercer paso, el miedo al dinero. En el sentido de, y mira que yo paso angustias a decir, aguas, abusada con esto, hay que estar pendientes con esto, soy como muy precavida, a lo mejor por mi historia, ¿sabes? Soy una mujer muy precavida. Y entonces, hasta muy ordenada en los tiempos. Mis hijos me dicen, mamá, yo no sé qué voy a hacer en un mes como tú. No. Nosotros somos diferentes, ¿no? Yo ya sé qué voy a hacer de aquí a diciembre, por decirte algo, ¿no? Y tengo como todo preparado y tengo que tener esto. Entonces, aquí es... Al decirte perderle el miedo a la palabra dinero es de entrada, te enseñaban que hablar de dinero era de pelados. No, perdón. En esta vida se vive con dinero. ¿Qué hay que hacer? Generarlo. Y cuando tú tienes administrarlo. Y cuando tú tienes un buen historial en tu vida, en donde has sabido administrarlo, no te gastas más de lo que tienes, te enfocas con una lana para poder ver cómo reinviertes, pero además tienes un ahorro, porque si no pueden pasar cosas como la pandemia. Entonces, a ver, no es que sea del otro mundo, no. Ahora, las mismas 24 horas tiene Elon Musk que yo, porque no soy Elon Musk y soy Alejandra González, ¿no? Cada quien está en el lugar en el que quiere estar, no tengo duda, y que busca estar. Oye, pero mira, esta pequeña clase de sabiduría que acabas de dar también van de la mano, y es la segunda pregunta relacionada a esto. ¿Qué tan importantes son los buenos hábitos para ejecutar esto? Estos 3 principios. Sin hábitos no hay logros de nada. Nada, David. Así como te hablé de la voluntad, que la voluntad es la que te hace que vayas haciendo tus hábitos de todos los días. Sin los hábitos es, podría decir que casi nulo que logres algo sin hábitos. Por donde tú voltees, oye, quiero ser una persona sana, hay que tener hábitos. Para poder tener una buena digestión, hay que tener una buena alimentación, hábitos. Oye, para poder tener un negocio estable, bueno, pues al principio le vas a tener que meter un chorro de tiempo y además meter hábitos dentro de tu negocio, ¿eh? Le voy a dedicar tanto tiempo a esto, tanto tiempo a esto y tanto tiempo a esto. Tanto tiempo a analizar qué pasa con el cliente, tanto tiempo con el producto, o sea, depende de cada circunstancia. Pero sin hábitos no hay forma de poder darle cuerpo formal a la decisión que tú me digas. Esa es la respuesta. Sin hábitos, tu historia va a ser, yo creo que complicada. Buenos hábitos
Porque también la No, puedes claro. hacer de malos hábitos. Claro. ¿No? Y también tendrás una historia. Es como cuando a veces tomas esa decisión de decir, ponte en pausa tantito. A ver, vamos a empezar a ver por dónde fluye, ¿no? Ponte en pausa. Eso también es una acción. Y también implica hábito, ¿eh? Sí. Entonces, aquí yo creo que los buenos hábitos se hacen cuando también te entiendes y los rompes. Aquí la magia es que los retomes. Y mientras más rápido, mejor. No existe alguien que haya tenido una racha de miles de días sin haber tenido alguna falla. No existe. Porque es parte del proceso de cualquier ser humano. Exactamente. Wow, qué interesante. Y ahora, ¿cómo te sientes en esta etapa de tu vida? Después de todo este recorrido y pues todo esto que nos estás compartiendo. Pues me siento muy satisfecha porque además hoy he entendido muchas cosas de mí que antes me regañaba, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir que hoy estoy súper contenta de ver a mis hijos formando a sus familias. Lo digo y yo sé que hay mucha gente que tiene sus prioridades diferentes. No me estoy metiendo en eso, hablo de las mías. Y para mí mi gran prioridad eran mis hijos. Y la verdad es que el ver hoy el resultado, digo, wow, ya, todo lo que viene son las cerezotas del pastel en mi vida. Lo que vine a hacer yo a este mundo ya quedó y no tienes nada ganado, porque no sabes qué pase con sus vidas en un futuro. Pero sí me queda claro que el resultado que veo hoy está padrísimo. Es como un poco parecido a los relevos, pasaste la estafeta. Exacto. Ya no me toca, ¿no? Ya verlos hoy con sus familias, con sus hijos, que me hayan hecho abuela, que es otra etapa increíble, increíble de la historia, me da muchísima tranquilidad, satisfacción y la gran ilusión de decir, ok, ¿y ahora cómo se le hace para que esta etapa de tu historia también tenga un libro que contar? Que no te quedes nada más diciendo qué padres hijos tengo, qué padres nietos tengo. No, quién sabe. La abuela va a ser inolvidable. Eso te lo firmo. ¿Qué va a pasar? No sé, pero va a ser inolvidable. Y entonces ahí es donde yo digo, eso es lo que hoy siento, ¿sabes? Gran ilusión, sin dejar de tener días de oscuridad, pero una gran ilusión a tener, ¿y ahora cómo se le hace? ¿Qué sigue? Y al dar estas respuestas concreta, que estas metas vayan teniendo realmente un enfoque y un resultado, ¿sabes? Y algo que te quiero decir, regresando al tema de la empresa y de las ventas, David, es, yo sí, a lo mejor, como me sentía un poco sola, cuando se dio el proyecto de haber hecho gran parte de la empresa, de lo que yo vivo hasta hoy, con amigos y con familia, a mí me dio mucho cuidado. Entonces también se vale que si tú empiezas a crear un proyecto, lo hagas con sociedades que sean seguras, que sean acompañadas, porque eso también te va dando como este cobijo de no sentirte sola. Cuéntame, quiero abrir ahí un paréntesis porque me parece muy interesante. ¿Qué opinas de las sociedades? Tú que las vives, ¿qué opinas? ¿Qué consejos darías? Porque hay muchas que terminan, bueno, en conflicto terrible. Mira, hasta hoy, yo te puedo decir que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Pero somos un grupo de mucha contención, ¿sabes? Somos un grupo que traemos historia y que también hay proyectos que ha entrado gente nueva, pero que todos son como grupos con mucha conciencia de empresa, ¿no? En donde el enfoque es cómo nos va mejor, sin perder valores, ética, de todo lo que estamos haciendo. O sea, realmente ahí la clave está en el casting. Yo creo que sí. ¿No? De esto Sí. que hablas, de los valores, ¿no? Sí. Y que todos tengan Sí. esa comunión, porque Sí, si no... sí. No, y te voy a decir algo que también es muy importante. Porque en las buenas y en las malas, como un matrimonio, ahí te das cuenta, en las malas cuando todo, ¿no? Se pone mal. Es no como, puede uf. existir una sociedad que no tenga todos los papeles claros, empezando por un matrimonio, en donde se pongan en blanco y negro todos los oscuros, como si fuéramos nuestro peor enemigo. Yo a mis hijos les digo, ni con tu mamá ni con tu hermano. Si haces un negocio, pon
todo en orden. Que los acuerdos queden claros por escrito, no hablados, por escrito. Porque entonces, si no, ahí puedes entrar en una serie de disyuntivas de es que yo pensaba, es que tú pensabas, porque somos muchas cabezas. Pero cuando queda todo por escrito y las reglas son claras, pero además tú haces una sociedad con gente que sabes que es gente de bien, que es gente que no nada más va a estar pensando en cómo sangro el negocio, a mí me vale lo que pase, pero a mí me tienes que dar más lana, no, espérame tantito. Depende de qué negocios estés hablando, ¿verdad? Pero hay negocios donde tienes que entrar en procesos de conciencia absoluto. Sí, ¿no? que salen estas carencias, ¿no? Tal vez, y ya que ahorita hay bonanzas como ahorita es que hay que ordeñar la vaca, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, la verdad es que mi experiencia ha sido extraordinaria. Hoy también yo tengo negocios que son míos, ¿no? Nada más. Y ahora en esta etapa de mi vida seguro haré más locuras, ¿no? Pues ya ahorita ya tengo que ver por mí, ¿no? Y dices, del modo que sea, me pongo a vender tostadas en una esquina, serán las mejores tostadas de la esquina, pero no me va a faltar, ¿sabes? Primero Dios no me va a faltar porque, bueno, sé trabajar, sé vender, no me da pena. Iría a tocar una puerta, ¿no? Oye, necesito chambear, ¿no? Entonces ya es ver como por mí. Entonces ahorita la vida me está dando la ventaja de tener una juventud, el tiempo y la locura, pues de cometer locuras, ¿no? Está padrísimo. Qué buen enfoque y tan positivo y tan real. Sobre todo, a mí lo que me da mucho gusto de que vienes, agradecerte otra vez porque vienes a compartir tu proceso, pues desde el punto de vista de una persona que nació en la Ciudad de México, vino a provincia, en una época donde era complicado venir a provincia, ¿no? Porque, pues sí, la gente de Querétaro siempre fue sonado que es gente cerrada, que era complicado entrar y te abriste camino. Y tan fue así que siento que estos dos puntos de inflexión, como el llegar acá y luego que te propusieras como presidente de la Cámara, fue como wow. Pero habla mucho de tu personalidad y me parece muy importante que toda la gente que esté escuchando este episodio se dé cuenta, porque no importa si eres hombre o mujer, pero que, como dices tú, la puerta va a estar cerrada, de ti depende. Y todas estas cosas que tienes que hacer, no tener pena, no tener vergüenza y saber vender, ¿no? El no siempre va a estar. Ve por el sí. Y ve por el sí con todo, ¿eh? Una persona, no. 2, no. 3, tampoco. 20, tampoco. 21, sí. ¡Wow! 22, no. 25, sí. Van 2. Venga, 30, sí. Va. Así es la vida. La resiliencia que tú tienes que tener, la tolerancia a la frustración es indispensable. Paciencia, el que no sepa ¿no? tener tolerancia a la frustración, realmente le va a ser complicado porque al tercer cerrón de puerta va a decir, no puedo con esto. Acuérdate, no es la 1, la 2, la 3. Es la 20, la 25, la 30, la 60, la 135 y la 183. Esas son. Y si llegaste a la 200 y no, a lo mejor tienes que hacer una pausa en el camino y decir, hay algo más de mis rangos que a lo mejor tengo que mover. O sea, tampoco se vale estarle terqueando donde estás viendo que no, ¿verdad? Claro. Analiza por qué no. Esta conciencia, ¿no? Claro, que es parte del negocio, que es parte de tu emprendimiento o que es parte de lo que tú me digas, ¿no? Así es la vida. Entonces, buenos hábitos, un alto nivel de conciencia, saber leer, si vas a emprender una sociedad, con quién no vas a hacer negocios, los buenos hábitos, la ejecución. Y ahora, quisiera preguntarte, ¿cómo ves esta parte de la tecnología que ya está encima y que no va a parar y que es una cosa que está cambiando rápidamente? ¿Cómo lo percibes tú? Mira, yo empecé al inicio a aterrarme. ¡Wow! Dios mío, no, pero ¿cómo? ¿Y ahora cómo se le hace si entonces lo que yo estoy haciendo lo van a hacer miles de millones, ahora más? Y entonces ahora van a empezar a hacer... Y me empecé a meter. Después de haber pasado esta oscuridad de miedo, me metí a un summit de inteligencia artificial. David, está increíble. A ver, hasta me cuesta trabajo decirte, porque ni en lo que yo hablo... Ya cambió. Ya cambió. Entonces, está bruto. Y entendí que voy a ir a mis tiempos,
estoy empezándome a meter, a conocer cómo manejar, ¿no? Dar estos prompts famosos, cómo pedir, qué es lo que quiero lograr. Hay hoy inteligencia artificial para muchísimo. Estoy clara de que el cerebro del ser humano siempre va a ser el que verifique que lo que está recibiendo de información es o no lo correcto y que esa va a ser el diferenciador, ¿sabes? Todo te lo va a poder hacer, sí, pero verifícalo. De hecho, hice un podcast con una niña que es una mujer que se dedica a todo esto y ella es lo que decía. Las empresas más fuertes del mundo van a ser las que te garanticen una verificación adecuada de la información que tú recibes por medio de la inteligencia artificial. Entonces, hoy estoy hasta emocionada, me meto a ver qué cursos puedo tomar, ver qué novedades puedo hacer. Cuando uno de mis hijos hizo una canción con inteligencia artificial, él vive en España y entonces ya era de noche para él y dije, me metí en YouTube a ver algo bien importante, David. Hoy no aprende el que no quiere. Sí. Tutoriales hay para todo sin pagar un peso, ¿eh? Así es. Sin pagar un centavo. YouTube es una universidad, literal. Fíjate. Hay una historia, no sé si supiste, de un lanzador de jabalina, No. Creo que del continente africano, que aprendió por YouTube. Obviamente llegó a un nivel que necesitaba ya un coach. Ok. Pero calificó para su país y de ahí ya el coach lo tomó, fue a competir a las Olimpiadas. Fíjate nada Pero más. empezó en tutoriales en YouTube. Y fíjate. Querer es poder. Voluntad. Buenos hábitos. Atreverte a hacer las cosas. Enfoque. Y sí se puede. Hoy hay... No acabas. Te digo que en lo que te estoy diciendo no acabas. Ya hay cosas nuevas. Entonces, la respuesta es, le tengo una gran ilusión. Creo que hay muchas cosas que vamos a poder hacer ahora y lo pienso mucho en mis nietos, ¿no? Que voy a poder hacer con mis hijos, con mis nietos, con mi mamá. O sea, que la inteligencia artificial nos va a dar para poder tener estas nuevas experiencias, dedicándole menos tiempo a lo que le dedicábamos mucho tiempo y poder empezar a enfocar los ojos en cosas diferentes. Entonces yo estoy encantada de que la vida me esté dando la oportunidad de ver esto. Está increíble. Maravilloso. Me encanta todo este entusiasmo que tienes, es contagioso. Y bueno, ¿te gustaría agregar algo más? Lo que más te puedo decir, David, es que en esta vida no puedes parar. Cuando yo escucho a alguien que vive de los recuerdos, digo, eso está padre, pero ¿qué más falta de los días que te queda por estar aquí? ¿No? ¿Qué más quieres escribir en estos libros de estos días? Tu hoja en blanco, ¿no? Nunca dejes de tener esta hoja en blanco para ver qué escribes mañana. Muchísimas gracias. Te quiero dar las gracias y mandarle un saludo a Eli. Fue muy interesante escuchar todo tu proceso y está muy, muy interesante que a nadie más le importaba más que a ti hacer todo esto, ¿no? A través de este sistema de hábitos que tienes y de todo lo que has hecho a través de tu vida, ¿no? A través de tus acciones y con el ejemplo de tu familia, de venir y romperla acá en Querétaro. Muchas gracias, David. ¿No? Muchas gracias porque efectivamente a nadie más le importa tu vida más que a ti. Sí, y también, y cómo se le hace, ¿no? Cuando estás en esos momentos oscuros. Sí, es como, bueno, ¿y ahora? ¿Cómo se lo hace? Todas las personas llegamos a estar ahí. Sí. Y es importante darnos cuenta, voltear hacia adentro, no hacia afuera, y trabajar en eso. Y tú, vaya que eres ejemplo de que has hecho todo eso. Pues invita a la gente a suscribirse a tu canal. Por supuesto. Bueno, pues a toda la audiencia, de veras, muchas gracias, David. Amé el nombre de tu podcast también. Lo amé. Creo que hay muchas cosas, ¿no? En donde a nadie más le importa, pero a mí me pueden encontrar como Alejandra González Tostado en todas las plataformas. Te voy a pedir que en YouTube no nada más le des clic a la campanita, sino que te suscribas. Es muy importante que te suscribas para que todo el contenido te pueda llegar. Y estamos en Instagram, en Spotify, en LinkedIn. Tenemos nuestra página web. También tenemos el TikTok y el Facebook. Entonces estamos en todas las plataformas como Alejandra González Tostado. Te deseo muchísimo éxito, David, y que de aquí a muchos años sigamos juntos platicando. Sí, por supuesto. Y sobre todo conociendo gente tan maravillosa, ¿no? Que ese es el gran regalo. ¡Wow! Increíble. Las historias. Ninguna historia es más importante que otra. Una invitada lo dije y tiene toda la razón. Así ¿no? es. ¿Cada cuándo sale tu podcast?
Está saliendo ahorita cada 15 días. Súper. Sin embargo, próximamente vamos a pasarlo cada semana nuevamente. Excelente. Pero ahorita estamos, se estrena los domingos. Perfecto. Pues muchas gracias de nuevo, Ale. Y bueno, una vez más, darle las gracias. Y todos los comentarios, suscríbanse, compartan y aquí nos vemos el próximo martes. Hasta pronto.